Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 41. Rugido. Con un rugido ensordecedor, más de 30 matones y lichul con armadura pesada irrumpieron en el ejército como tanques. Sus cuerpos, cada uno de 3 metros de altura, estaban revestidos con armadura de placas de acero, y sus garrotes con púas lanzaban ráfagas de sangre al blandirlos. Mantengan la formación. Lanceros, avancen. El grito de Goro quedó ahogado por el ensordecedor estruendo del metal al chocar. La naginata de un samurái del shogunato golpeó la hombrera de un matón y lichul, haciendo saltar chispas. ¿Cómo es posible? Miró con los ojos abiertos la hoja astillada, y al instante siguiente fue partido en dos por un hacha gigante. ¡Ayuda! El joven soldado de infantería dejó caer su lanza y echó a correr, pero un matón y lichul lo agarró del tobillo y lo levantó boca abajo. Entre gritos desgarradores, el pobre hombre fue usado como arma, abriéndose paso entre la multitud, aplastando a 5 o 6 de sus compañeros. Al otro lado del campo de batalla, un rey lichul de 5 metros de altura sujetaba a un samurái del shogunato que forcejeaba. La armadura se retorcía y deformaba entre sus dedos, mientras la sangre brotaba a borbotones de los huecos de sus guanteletes de hierro. Suéltame. Por favor, Se escuchó un repugnante sonido de huesos rompiéndose. El rey lichul levantó la mitad inferior de su máscara, revelando una bocanada de colmillos como dagas. Bajo la mirada aterrorizada de cientos de ojos, aplastó el cráneo del samurái como si fuera fruta, con un líquido rojo y blanco goteando de su barbilla. ¡Bastardo! Las orejas de perro de Goro se crisparon violentamente de rabia. Lanzó una flecha que atravesó la cuenca del ojo de un matón y lichul distante, agarró una lanza clavada en el suelo y cargó hacia adelante. El elemento geo se concentró en la punta de la lanza, formando un taladro en espiral. Goro saltó por encima de los cadáveres, con su lanza apuntando directamente a la garganta del rey lichul. ¡Muere! Claro. El rey lichul agarró a un soldado que huía y lo usó como escudo. Las pupilas de Goro se contrajeron bruscamente, pero era demasiado tarde para detenerse. Maestro. El soldado perforado tosió sangre, aferrándose al asta de la lanza con su mano temblorosa. ¡Mátalos! ¡Bum! El sonido apagado del rey lichul aplastando un cráneo y el silbido penetrante del garrote resonaron simultáneamente. El escudo de roca que Goro había formado apresuradamente se hizo añicos al contacto, lanzándolo a volar más de 20 metros como una cometa con la cuerda rota, abriendo un profundo surco en la arena. Tos, tos, tos. Goro tosió una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de órganos internos. Miró su brazo derecho retorcido y deformado y se agarró el codo sin dudarlo. ¡Crack! Un escalofriante sonido de reinicio siguió, y la luz del elemento roca fluyó a través de la herida. Cuando Goro se puso de pie tambaleándose, una escena de absoluta devastación lo recibió. Las líneas del ejército del shogunato se habían derrumbado, y los remanentes estaban siendo masacrados como trigo. La falange rebelde estaba siendo aplastada desde 3 direcciones por 3 reyes y lichul, docenas siendo aplastados hasta convertirse en pulpa sangrienta a cada segundo. El mar estaba sembrado de miembros amputados, incluso la espuma se tornaba roja. Lo más desesperante era que nuevos ejércitos de lichul continuaban surgiendo del infierno. Avanzaban sobre los cadáveres de sus hermanos y humanos, sus botas de metal aplastando los gritos de los moribundos en la arena. De verdad hoy va a ser. La cola de Goro colgaba flácida, con su lanza incrustada en la arena como apoyo. Brian frunció el ceño, agarrando con 2 dedos una exquisita pieza de ajedrez del ejército del shogunato. Dentro de la pieza, cientos de almas translúcidas se apiñaban aterrorizadas, con sus rostros distorsionados visibles a través de la superficie cristalina. ¿Es demasiado difícil? Agitó la pieza, y las almas en su interior se agitaron como la arena de un reloj de arena, emitiendo gritos silenciosos. Los ojos electrónicos del rey lobo brillaron. Dificultad actual. Nivel infierno. La fuerza de combate de nuestra unidad es 7,8 veces mayor que la de la resistencia. Ese es el efecto que buscábamos. Kevin colocó con entusiasmo 3 piezas más en el tablero. ¿Cómo puede haber una alianza dramática si no los llevamos al límite? Tyson tocó con preocupación una pieza de la resistencia, y el alma en su interior tembló al instante y se apinó.
Pero, ¿estás seguro de que todo saldrá bien? No te preocupes. Brandon abrió una caja de cristal con runas de resurrección incrustadas. El programa de resurrección está listo. Tomó la pieza de Brian y la colocó con cuidado en la caja. Mira, incluso podemos ver la batalla en tiempo real. En cuanto la pieza cayó en la caja, una proyección 3D del campo de batalla de la playa Nasiri apareció de inmediato en la superficie. Era evidente que las almas dentro se agolpaban frente a la ventana de observación, observando aterrorizadas la masacre que se desarrollaba en el exterior. Brian se acarició la barbilla pensativo. ¿Deberíamos añadirles una pantalla antibalas? Eso mejoraría aún más la experiencia visual. No seas tonto. Brandon puso los ojos en blanco. Hay que devolverlos a todos. Ajustó cuidadosamente el flujo del tiempo dentro de la caja. Si descubren que nos están usando como peones, Goro nos combatirá a muerte. El rey lobo de repente dio la alarma. Advertencia. La pieza B-247 sufre una sobrecarga de alma. TSK, qué poca fortaleza mental. Brian sacó rápidamente la pieza, que temblaba violentamente, y le inyectó una poción calmante. Bueno, pronto terminará. Los enormes dedos de Tyson golpeaban suavemente el tablero, mientras su cuerpo de 7 metros se retorcía inquieto. Pero esta dificultad es demasiado alta, ¿no? Apenas 10 minutos de partida, ambos bandos están casi aniquilados. Señaló varias piezas que se habían vuelto grises, con sus almas apiñadas, temblando. Brandon sacó con calma varias exquisitas banderas de vela de la caja de ajedrez. No te preocupes, ¿cómo pudimos dejar que las aniquilaran todas? Arrojó las piezas de la flota de la Cruz del Sur al mar. Beidou ya recibió la petición del Palacio de Coral de Archea. Kevin frunció el ceño. ¿Esos son todos los refuerzos? Nuestros Ilichurls del abismo son capaces de enfrentarse a los guardianes de las ruinas sin ayuda de nadie. No me apresures. Brandon sonrió misteriosamente y colocó las piezas de manjo de las llanuras de Arce y de Archea del Palacio de Coral. En cuanto la pieza de Archea aterrizó, una densa red de líneas tácticas apareció en el tablero. Aún no es suficiente. Kevin calculó la fuerza. Necesitamos al menos un 30% más de tropas. Brandon reveló repentinamente una expresión astuta y sacó algunas piezas del fondo de la caja de ajedrez. ¿Qué hay de estas? La vanguardia de los insensatos. Brian casi derramó su jugo. ¿Cómo vamos a explicarles esto después de que hayan resucitado? Brandon jugueteó con una pieza de vanguardia Fatui con una sonrisa despreocupada. ¿Explicar? ¿Por qué deberíamos explicar? Brian tomó un sorbo de jugo y casi se atragantó al oír esto. Tos, ¿en serio? Solo diles que organizamos la resurrección de estos Ilichurls del abismo y de Fatui. Los resucitaremos de todos modos, mentir es más problemático. Brandon se encogió de hombros, mientras el rayo de su martillo de trueno crepitaba. Digamos la verdad. Nuestro plan es obligar al ejército del shogunato y a la resistencia a unir fuerzas. En el tablero, los soldados restantes de los dos ejércitos ya luchaban codo con codo en una situación desesperada. Goro y un general del shogunato resistían juntos el ataque del rey Ilichurl, con una coordinación sorprendentemente tácita. Mira, qué efectivo es. Brandon señaló la escena triunfalmente. Verse obligado a unir fuerzas sigue siendo unir fuerzas. Los patrones elementales de agua de Kevin se ondularon. Pero si supieran que esta masacre fue orquestada por nosotros, eso sería aún mejor. Brandon reveló una sonrisa pícara. La ira necesita una salida común. Una vez que resuciten y se den cuenta de que los han engañado, su primera reacción sin duda será unirse contra nosotros y ajustar cuentas. Y luego, si derrotamos al general Trueno, ¿crees que se atreverán a hacerlo de nuevo? Al ver la sonrisa pícara de Brandon, los tres no pudieron evitar estremecerse. Bueno, ahora probablemente no serán más que unos idiotas en Inazuma. Capítulo 42. Señora Palacio Coral. La comisión que pagaste está lejos de ser suficiente. El espadón de Beidou, crepitando con relámpagos, partió al Ilichurl que cargaba por la cintura. Sangre púrpura salpicó su piel bronceada, vaporizándose al instante en una niebla acre por el elemento relámpago. Los delgados dedos blancos de Shinai, brillando con luz aguamarina, curaban la profunda herida en el pecho de Goro, que dejaba al descubierto sus huesos. Lo siento. La información que recibí no mencionó para nada a estos Ilichurls mutados. Su voz tenía un extraño dejo de pánico. La armadura de estos tipos está cubierta de runas abisales.
Rugido. Mientras el rey Ilichul de 5 metros de altura blandía su garrote con púas, Beidou avanzó en lugar de retroceder. Las venas de sus musculosos brazos se hincharon, y el espadón chocó con el garrote, provocando llamas cegadoras. La arena bajo sus pies abrió un cráter de 3 metros de diámetro por el impacto. Interesante. Beidou sonrió, con los labios manchados de sangre, y de repente se agachó para acortar la distancia. Su pierna derecha, crepitando bajo un rayo, se dirigió hacia la rodilla del rey Ilichul, pero se sintió como si pateara un acantilado colosal. ¡Crack! Un repugnante sonido de hueso rompiéndose resonó. Maldita sea, esas armaduras de piernas estaban hechas de mineral de astrágalo. La visión de Beidou se nubló de dolor al ver al rey Ilichul desplomarse en el suelo, perdiendo el equilibrio. Sin dudarlo, agarró su espada con ambas manos y la hundió profundamente en el hueco de la máscara. El rey Ilichul dejó escapar un grito espantoso. Sangre roja oscura brotó de la herida, sus propiedades corrosivas hicieron que la hoja chisporroteara. Beidou acababa de sacar su mandoble cuando de repente sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Rodó bruscamente hacia un lado, y el lugar donde había estado se convirtió en un cráter de 2 metros de profundidad con su mayal. Al levantar la vista, vio a 2 reyes Ilichul más, bien equipados, flanqueándola por ambos lados. ¡Ja! ¿Estás aquí para vengar a nuestro hermano? Beidou escupió la sangre que tenía en la boca, mientras la energía elemental del rayo se extendía salvajemente por la hoja. El momento perfecto para estirar los músculos. Hermana mayor. Estoy aquí para ayudarte. La figura de Hoja de Arce recorrió el campo de batalla como un torbellino, con su katana dibujando una trayectoria azul en el aire. El rey Ilichul blandió su arma con fiereza, y la bola de hierro de 45 kilos silbó al precipitarse hacia el chico. Aliento de viento. Hoja de Arce tocó ligeramente el suelo con los dedos de los pies, saltando con la ligereza de una hoja al caer. Oleada. La katana atravesó con precisión el ojo escarlata del rey Ilichul, pero el guantelete metálico la bloqueó en el último instante. Entre las chispas, la enorme mano del rey Ilichul se abrió de golpe, agarrando a Maple Leaf en el aire. ¡Tos! Se oyó con claridad el crujido de unas costillas al romperse. La katana de Maple Leaf cortó frenéticamente el guantelete, pero solo dejó unas pocas marcas blancas en el acero. La sangre le brotó de la comisura de la boca y su visión comenzó a nublarse. ¡Wosh! Un rayo púrpura atravesó el cielo. La muñeca del rey Ilichul fue cercenada de raíz, y la superficie cortada mostró una extraña cristalización. Wanye se tambaleó ante una figura que llevaba un sombrero de ala ancha, bajo el cual asomaban unos fríos ojos morados. «Me has perturbado». El rayo en las yemas de los dedos del tirador aún no se había disipado cuando 3 cadáveres de reyes Ilichul yacían tras él. Cada uno había sido atravesado con precisión en el pecho por un mal de ojo, un golpe fatal. El Fatui, ejecutor. Wanye se puso de pie con dificultad. Antes del juego de mesa. El escaramuzador ha entrado en la partida. Brian silbó al ver aparecer repentinamente la pieza morada en el tablero. Brandon bebió su té con calma. Está dentro del plan. Este tipo lleva cientos de años luchando en el abismo. Es normal que venga oliendo el aroma. Los ojos de Tyson brillaron de asombro. Se ha encargado de 3 reyes Ilichul tan rápido. No me extraña que sea el ejecutor Fatui. Kevin esbozó una sonrisa pícara. No podemos dejar que se lo tome tan a pecho. Dicho esto, golpeó con fuerza una pieza especial de Ilichul de agua sobre el tablero. En cuanto la pieza aterrizó, aparecieron extrañas runas del abismo en su superficie. En el campo de batalla, los Ikruls también pueden usar ojos malignos y... Justo cuando Skidmiser estaba a punto de aplastar el ojo maligno del cuarto rey Ilichul, sintió de repente un aura gélida tras él. Se giró bruscamente hacia un lado. Una cuchilla de agua azul pálido rozó su sombrero y cortó silenciosamente en 2 un arrecife lejano. ¿Ah, sí? Skidmiser entrecerró los ojos. Un Ilichul errabundo de agua emergió lentamente de las olas. Su armadura ondeaba con patrones morados oscuros, distintos a los de otros Ilichuls. Sus cuchillas gemelas goteaban un líquido corrosivo y, a cada paso, el agua de mar bajo sus pies hervía y se evaporaba. Una creación del abismo y... Las yemas de los dedos de Skidmiser se fundieron en un relámpago aún más intenso. Interesante. El Ilichul errabundo de agua aceleró de repente, dejando rastros de velocidad.
Skidmiser levantó su mano para bloquear, solo para descubrir que la figura de su oponente se convirtió instantáneamente en un charco de agua de mar al contacto. Al mismo tiempo, el verdadero golpe mortal golpeó desde atrás. ¡Clan! En el momento crítico, el tirador bloqueó la puñalada por la espalda con su cuña de relámpagos. La onda expansiva de la colisión de las dos fuerzas hizo volar a todos los soldados en un radio de 10 metros. Hermana mayor. ¿Qué pasa? Wanye se agarró el pecho y se retiró al lado de Beidou. La gran espada de Beidou atravesó a un matón Illichurl que atacaba furtivamente, y ella sonrió, viendo a los dioses luchar. PFFT. El tirador se estrelló contra los pies de Beidou como un muñeco de trapo. Su sombrero de paja salió volando, clavándose en la arena. Beidou abrió los ojos de par en par, olvidándose incluso de limpiarse la sangre de la boca. Ah. Hermanito, ¿ya estás perdido? ¿Quién dijo que yo estaba perdido? El tirador saltó furioso, e innumerables rayos explotaron del dobladillo de su ropa morada. Justo cuando estaba a punto de lanzarse, una columna de agua en espiral de 2 metros de diámetro estalló repentinamente desde un lado, lanzándolo a volar más de 30 metros. La figura del Illichurl errabundo de agua apareció y desapareció dentro de la columna de agua, y al segundo siguiente, se transformó en agua fluyente y se filtró en el centro de la falange Fatui. Todos eran peones, descubiertos por los escaramuzadores que pasaban, quienes asumieron que se enfrentaban al abismo. Mientras se recomponía, la formación de 300 miembros del grupo de avanzada ya lo había rodeado. «Está entre nosotros», gritó el brujo llama trueno desgarrando el campo de batalla. Lo que les esperaba era... abismo. Danza del vórtice. El Illichurl errabundo de agua extendió los brazos, su cuerpo girando rápidamente como una peonza. 2 cuchillas de agua a alta presión trazaron arcos de muerte perfectos con el giro, desgarrando la armadura de metal como papel a su paso. El escudo del gordo de hielo, apenas iluminado, se hizo trizas en fragmentos de hielo. El martillo de trueno se partió en 3. El brazo de puño de viento seguía girando en el aire, su dueño ya reducido a trozos de carne dispersos. En un radio de 50 metros, la sangre llovió al instante. Basura. Miren. Los escaramuzadores descendieron del cielo, esferas de relámpagos condensadas en sus palmas iluminando todo el campo de batalla. Justo cuando el devastador rayo estaba a punto de caer, el Illichurl errabundo de agua desapareció. No, desapareció casi al instante. Cuando el escaramuzador se dio cuenta de que su pecho se había aligerado, el monstruo abisal ya flotaba frente a él, jugueteando con su ojo maligno en la punta de los dedos. El ojo maligno púrpura oscuro brillaba peligrosamente en su palma. ¿Qué? El ojo maligno aplastado estalló con un último trueno, y el Illichurl errabundo de agua, usando la explosión como cobertura, agarró la garganta del escaramuzador con su mano férrea. Al segundo siguiente, una trinchera de 100 metros de largo apareció en la playa de Nachai, excavada por el cuerpo del escaramuzador. Maldita sea. ¿Cómo te atreves? El escaramuzador tosió sangre e intentó levantarse, solo para recibir un puñetazo elemental de agua infinitamente amplificado. ¡Bang! El puñetazo fue tan poderoso que todos en el campo de batalla vieron el meteorito púrpura atravesar toda la zona. Cuando el escaramuzador se desplomó de nuevo a los pies de Beidou, la arena bajo él ya se había vitrificado por el intenso calor. Beidou, empuñando su mandoble, miró al escaramuzador humeante incrustado en el foso de arena, y luego alzó la vista hacia el Illichurl errabundo de agua que masacraba a los Fatui restantes en la distancia. Abrió la boca, pero solo logró pronunciar una frase. ¿Debería llamar a un médico? Los dedos temblorosos del soldado se hundieron profundamente en la arena y apretó algunas palabras entre dientes. Quiero matar a esa escoria. Al mismo tiempo, Kevin, frente al tablero de juego, pegaba con orgullo la etiqueta MVP en la pieza de ajedrez de Bater errabundo. Capítulo 43. El cuerpo magullado y maltrecho del tirador se retorció levemente en los brazos del Palacio Coral. Intrincados engranajes y conductos eran visibles en las articulaciones rotas, y un líquido púrpura pálido rezumaba de las heridas. Estaba perdiendo la energía que sostenía sus movimientos. Maldita sea. La mano izquierda que le quedaba al tirador agarraba el aire en vano. No muy lejos, el Illichurl errabundo de agua arrojó con indiferencia su brazo derecho a las ruinas en llamas como si fuera basura. Señor Palacio Coral. ¡Corre! Resonó repentinamente el rugido de Godo. Antes de que el Palacio Coral pudiera siquiera girar la cabeza, oyó un crujido estruendoso.
Bajo las botas con pinchos del rey Ilichurl, sus otrora vivaces orejas caninas habían dejado de temblar para siempre. Goro. El grito del palacio coral desgarró el clamor del campo de batalla. El tirador en sus brazos vio claramente algo completamente destrozado en los ojos de este estratega, normalmente sereno. El rugido de Beidou estalló como un trueno. Maldita sea. Lucharé hasta la muerte. Blandió su espadón, atravesando a 3 matones Ilichurl con armadura pesada, ignorando la curvatura de su hoja. Pero justo cuando estaba a punto de cargar contra el cadáver de Goro, ¡clan! Una cadena con púas se enredó repentinamente en su tobillo. Mientras Beidou se tambaleaba y caía, vio el otro extremo de la cadena conectado a un torno en la cintura de un matón Ilichurl. Con el clic-clac de la maquinaria, fue arrastrada hacia el amenazante despliegue de lanzas. Hermana mayor. Wang Ye intentó correr hacia ella, pero sus heridas la detuvieron. Cuando la primera lanza atravesó el hombro de Beidou, aún pudo rugir y romper el asta. Cuando la segunda le atravesó el muslo, escupió una bocanada de sangre. Cuando las lanzas séptima y octava le atravesaron el pecho y el abdomen simultáneamente, la otrora poderosa reina del mar de Liyue finalmente se arrodilló. Tos, ja. Beidou miró las puntas de las lanzas que emergían de su cuerpo y sonrió de repente. Sus dientes ensangrentados eran evidentes a la luz del fuego. Cruz del Sur, nunca. La última mitad de la frase se le quedó atascada para siempre en la garganta. Los Ilichurls retiraron mecánicamente sus lanzas, dejando que el cuerpo acribillado cayera en un charco de sangre. Las pupilas de Wang Ye se contrajeron hasta convertirse en diminutas. Un destello de luz púrpura brotó repentinamente del ojo de lo desconocido en su cintura, pero antes de que pudiera moverse, la mano gélida de Shinai lo presionó. No te muevas, estás muy malherido. Mirando el cuerpo acribillado de Wang Ye, Shinai lo detuvo. Sabía que si Wang Ye cargaba hacia adelante, ese extraño Ilichurl errabundo lo cortaría en pedazos al instante. El campo de batalla se sumió en el silencio. El centenar de guerreros supervivientes se vio obligado a retroceder hasta la última zona del arrecife. A su alrededor, decenas de miles de Ilichurls abisales estrechaban lentamente su cerco. Los Ilichurls, con sus pesadas armaduras, hundieron sus escudos en el suelo, formando un muro de hierro. Los lanceros de la fila central sujetaron sus armas entre los escudos. Los ballesteros de la fila trasera colocaron cuidadosamente sus flechas, las flechas envenenadas brillando con un azul inquietante a la luz del fuego. El Ilichurl de agua errabundo se dirigió al frente, pateando con indiferencia la cabeza de Goro a los pies de Shinai. Ladeó la cabeza. Sus ojos bajo la máscara brillaron con una luz burlancia. Prepárense. Wang Ye oyó el tembloroso sonido de un arco tensándose tras ella. ¿Una última defensa? Justo entonces, el hostigador agarró repentinamente el cuello de Shinai con la mano que le quedaba. Tonto, tírame, al suelo. Shinai se quedó paralizado un instante, pero luego comprendió. Observó cómo el escaramuzador temblaba al extraer de su túnica un fragmento lleno de relámpagos. Un fragmento del ojo maligno que se había desgarrado antes. Para cuando el Ilichurl de agua se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Con todas sus fuerzas, Shinai lanzó al escaramuzador por los aires, mientras la marioneta estiraba su cuerpo en el aire, golpeándose el fragmento del ojo maligno contra el pecho. Usando este cuerpo como catalizador. Un relámpago cegador envolvió todo el campo de batalla. Ante el tablero de ajedrez, los 4 jadearon al unísono. La pieza de Brandon cayó sobre la mesa. Rayos. El escaramuzador se autodestruyó. La ensordecedora explosión resonó durante un largo rato sobre la playa Nazai. La tormenta eléctrica generada por la autodestrucción del escaramuzador fue como la ira de un dios. La cegadora luz púrpura iluminó los alrededores a kilómetros de distancia como si fuera de día. ¡Bum! El violento elemento relámpago detonó con precisión toda la munición de slime ígneo en la formación de Ilichurls. La onda expansiva de la explosión en cadena envió olas de arena de 3 metros de altura por toda la playa. El escudo elemental de agua de Shinai tembló violentamente bajo el impacto, y finas gotas de agua caían constantemente de la barrera. A medida que la nube en forma de hongo se elevaba lentamente, un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Al disiparse el humo, los supervivientes se encontraron con una escena de devastación absoluta. El torso de un Ilichurl de agua yacía tendido en la arena abrasada. Su único ojo, revelado por la máscara destrozada, aún mostraba una expresión de incredulidad.
La armadura de un rey Ilichurl con armadura pesada se había fundido en hierro fundido, mezclándose con la carne y la sangre de su amo para formar una escultura retorcida. Más lejos, los restos de miles de Ilichurls yacían dispersos como campos de trigo pisoteados por gigantes alrededor de un cráter de 1 kilómetro de diámetro. ¿Ganamos? Un samurái del shogunato tembló al soltar su espada rota. El lado izquierdo de su armadura había desaparecido por completo, revelando carne carbonizada debajo. Los labios de Sango Miyako palidecieron. Se miró las manos temblorosas, con sangre manando de debajo de las uñas mientras sostenía el escudo. ¿Ganamos? Las palabras fueron pronunciadas en voz muy baja, como si temiera despertar algo. ¡Ah! Un joven soldado rebelde cayó de rodillas de repente. Sus gritos rompieron el breve silencio. Señor Goro. Capitán Okuto. ¿Vieron eso? Ganamos. El grito fue como una compuerta que se abría. Los supervivientes se desplomaron al suelo uno tras otro, algunos riendo a carcajadas, otros arrancándose el pelo, y muchos más con la mirada perdida ante los restos esparcidos por todas partes. Los restos de enemigos y camaradas. Kaede Manin, arrastrando su pierna rota y apoyándose en su espada, cojeó hasta el cuerpo de Okuto. Hermana mayor. Manin se quitó el abrigo andrajoso y cubrió con cuidado el rostro de Okuto. La bandera de la Cruz del Sur, la llevaré por ti. Sango Miyako se tambaleó hacia el lugar donde Goro había caído por última vez. Se arrodilló, levantando con cuidado media cabeza ensangrentada de la arena. En el momento en que sus dedos tocaron la cabeza, gruesas lágrimas finalmente cayeron sobre la tierra quemada. Señora Palacio Coral. Varias sacerdotisas heridas se reunieron alrededor. ¿Nosotras, ahora? Shinai levantó la vista de repente, con los ojos aún húmedos de lágrimas, pero ardiendo con una determinación escalofriante. Contad a los supervivientes, atended a los heridos. Su voz era ronca pero firme. Entonces, id a avisarle al general Trueno. No es necesario. No es necesario. Una voz profunda y mecánica resonó por el campo de batalla como un trueno apagado. Cuando el robot blanco plateado de 20 metros de altura se estrelló contra el suelo, la onda expansiva creó una tormenta de arena que oscureció la mitad del cielo. Shinai, del Palacio Coral, retrocedió 2 pasos tambaleándose, con las pupilas contrayéndose bruscamente. A través de la arena que se disipaba gradualmente, vio claramente. Sobre la hombrera de esa máquina de guerra, se alzaban las figuras de 4 Ilichurls. Aún así, ¿no ganamos? Su voz era tan suave como un suspiro. Capítulo 44. Uf. La cegadora luz del sol hizo que Beidou levantara instintivamente la mano para protegerse los ojos. Entrecerró los ojos, mirando el párpado que no cubría el parche, y miró a su alrededor con la mirada perdida. «Qué extraño», murmuró para sí misma. «¿Es un sueño? Se siente tan real». «Hermana mayor, bienvenida de nuevo». Antes de que Beidou pudiera reaccionar, Kaede Aramanyo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. La voz del chico temblaba ligeramente, como el alivio de haber sobrevivido a un desastre, o alguna otra emoción compleja e indescriptible. ¿Eh? Beidou se quedó atónita un momento, luego, inconscientemente, le dio una palmadita en la espalda. ¿Qué pasa? Es como una separación a vida o muerte, dijo, mirando a su alrededor. Lo que vio la impactó. El Ilichurl errabundo del abismo que había tratado a los ejecutores Fatui como gallinas estaba sentado justo a su lado. Aún más indignante, sentado justo debajo de su trasero estaba nada menos que el mismísimo escaramuzador. Oye. Los ojos de Beidou se abrieron de par en par. ¿No volaron a este chico en pedazos? ¿Cómo es que ya está bien? El escaramuzador forcejeaba, apretando los dientes, pero las garras del Ilichurl errabundo le presionaban firmemente la nuca, dejándolo inmóvil. Otra vez. Me niego a creer que no pueda vencer ni a un solo peón. Rugió con voz llena de resentimiento. Ya. Respondió la Ilichurl errabundo con calma, incluso cruzando las piernas con naturalidad. Beidou. Wange la soltó, se secó los ojos y sonrió con amargura. Hermana mayor, ¿recuerdas lo que acaba de pasar? Beidou frunció el ceño, intentando recordar con esfuerzo. Recuerdo, estábamos rodeados por un grupo de Ilichurls abisales, y luego tú casi mueres aplastado, yo acribillado a balazos, ese ejecutor Fatui fue masacrado a golpes, y finalmente. Sus palabras se apagaron, porque de repente se dio cuenta de que no tenía ninguna herida. Espera.
Se levantó de repente, tocándose el pecho, el abdomen y las extremidades. Tras confirmar que no tenía heridas, y que ni siquiera su ropa estaba rasgada, su expresión se congeló por completo. ¿Qué demonios ha pasado? Ah, bueno. Una voz familiar llegó desde atrás. Beidou y Wang se giraron al mismo tiempo, solo para ver a Brian, Kevin, Brandon y Tyson de pie no muy lejos, con una sutil sonrisa de culpabilidad en sus rostros. Espera. ¿Cómo podía ver sus expresiones a través de sus máscaras? Acabamos de resucitarte. Brian se rascó la cabeza. ¿Esa guerra de ahora, era en realidad, una guerra simulada que llevamos a cabo? Una guerra simulada. La voz de Beidou se elevó al instante 8 octavas. Sí, fue, un ejercicio particularmente realista, añadió Kevin con una risa seca. No se preocupen. Ninguno de ustedes está realmente herido. Es todo una ilusión. Wanie. Beidou. Skidmiser. Bastardos. De repente, se liberó del trasero de Lily Churle Rabundo, con el cuerpo reventando por un rayo, listo para luchar a muerte contra los 4. Pero el Lily Churle Rabundo lo agarró rápidamente por la nuca, dejando al Skidmiser solo con la ira impotente. Beidou abrió un ojo de par en par, crujiendo los nudillos. Así que organizaste una guerra desigual para que los dos ejércitos unieran fuerzas. Su voz resonó en la playa. Me apuñalaron 17 veces. Para ser precisos, 16, corrigió Kevin con seriedad. Las 2 últimas lanzas te atravesaron el pecho, pero no lo atravesaron. Hijo de puta. Hermana mayor, cálmate. Wanye sujetó con fuerza al enfurecido Beidou. No puedes con ellos. Y resucitarán. Estas palabras parecieron presionar el botón de pausa. Okuto se giró para mirar a lo lejos. Goro se tocaba el cuello ileso, con las orejas de perro apretadas contra el cuero cabelludo por el miedo persistente. El abanico plegable de Sangokami Kokoro se cerró de golpe. Así que, esos soldados caídos. Están todos aquí, tilde. Sonrió Brian, abriendo una exquisita caja de madera. Dentro había cientos de piezas de ajedrez cuidadosamente ordenadas, cada una con un soldado en miniatura, algunos golpeando furiosamente la pared interior. Los labios del general del shogunato se crisparon. ¿Incluso mis propios samuráis? Por supuesto. Kogan se rascó la cabeza con timidez. Fuimos muy justos. Ambos bandos resucitaron al mismo número. Brandon se aclaró la garganta. Volviendo al punto principal, miró a Kokoro y al general del shogunato. Después de experimentar la vida y la muerte juntos, ¿están dispuestos a intentar una coexistencia pacífica? La armadura del general del shogunato crujió bajo la tensión. Recordó a los soldados destrozados en el campo de batalla, el rugido desesperado de los rezagados cuando el caminante del agua aplastó el ojo maligno, y finalmente se desplomó, inclinando la cabeza con desesperación. Intentaré persuadir al magistrado del territorio celestial, pero no esperes mucho. Allí no podré decir gran cosa. ¿Palacio de Coral? La mirada de Shinai recorrió a los rebeldes heridos tras ella. Los generales más radicales inclinaban la cabeza. Un capitán que antes había gritado lucha a muerte. Ahora estaba acurrucado, temblando. Isla del Mar, acepta las conversaciones de paz, dijo en voz baja, y luego levantó la vista como si de repente recordara algo. Pero la orden de caza del ojo y la orden de aislamiento, nos encargaremos de ese general solitario. Kevin se palmeó el pecho, asegurándola. Perfecto para que estire los músculos. Los rezagados de repente se burlaron. ¿Con ustedes? El caminante acuático desenvainó su espada de agua en silencio. No dije nada. Los rezagados se retiraron en silencio a las sombras. De acuerdo. Brandon aplaudió. Ahora que se ha llegado a un consenso, chasqueó los dedos, la coraza del rey lobo se abrió e innumerables puntos de luz se perdieron en la distancia. Es hora de que las piezas regresen triunfantes. Esa noche, cuando los soldados caídos regresaron ilesos a sus respectivos campamentos, se desató el caos. Algunos lo llamaron milagro, otros brujería, pero todos recordaban un hecho. En el campo de batalla de la playa Nasiri, el ejército del shogunato y el ejército de la resistencia, habían luchado codo con codo. El suelo frente a la torre del castillo tembló repentinamente, y un robot blanco plateado de 20 metros de altura se estrelló contra el suelo. La onda expansiva hizo que los pinos y cipreses, meticulosamente podados, se balancearan violentamente.
Las tropas de élite del clan Okuzawa formaron filas al instante, con sus lanzas brillando fríamente mientras apuntaban a los invitados inesperados. ¡Alto! Esta es la residencia del Shogun, gritó con fuerza el general Okuzawa. Kevin lanzó perezosamente una pieza de ajedrez azul intenso. Jinetes de agua, jueguen con ellos. En cuanto la pieza aterrizó, una figura azul fantasmal apareció como un espectro. Antes de que los otomanos pudieran siquiera parpadear, el jinete de agua ya había aparecido en la retaguardia de sus filas. Su lento y deliberado envainado de la espada estaba perfectamente sincronizado con el colapso simultáneo de cientos de soldados de élite tras él. Hecho. Kevin atrapó la pieza de ajedrez que regresaba y sopló para disipar el polvo inexistente. Los 4 pasaron con paso confiado junto a los otomanos, dirigiéndose a la puerta principal de la torre del castillo. Las pesadas puertas Bermellón se abrieron automáticamente, como dando la bienvenida al regreso de su señor. Capítulo 45. Dentro de la torre del castillo, el ambiente era denso. Brian sostenía una lanza de formas exageradas, con una pequeña bandera con la palabra victoria colgando de su punta. Se aclaró la garganta y dijo solemnemente: «Por fin te conozco, Shogun Raiden». La Shogun Raiden abrió lentamente los ojos, con un destello de sorpresa en sus pupilas moradas. ¿Un Ilichuo parlante? Se puso de pie, sus finos dedos aferrando el Nagi no Inaru, mientras un rayo crepitaba en su hoja. Eres la excepción, y las excepciones son enemigos eternos. Los convertiré en estatuas. Antes de que pudiera terminar de hablar, el Shogun Raiden ya se había transformado en un rayo morado, acercándose al instante al grupo de 4 personas. Sin embargo, ¡bang! Tyson sacó un bate de béisbol metálico de algún lugar y conectó un jonrón con precisión perfecta. El Shogun Raiden salió volando hacia atrás, abriendo un gran agujero en la pared de la torre del castillo. «Golpea», silbó Kevin. La Shogun Raiden dio varias vueltas en el aire, apenas logrando recuperar el equilibrio. Pero antes de que pudiera ajustar su postura, una enorme sombra negra ya se acercaba. ¡Bum! El Rey Lobo asestó una patada giratoria en el aire, enviando al Shogun Raiden al suelo como una bala de cañón. El suelo de la torre del castillo se agrietó poco a poco, y todo el edificio se derrumbó con un rugido ensordecedor. Entre la nube de polvo, el Shogun Raiden estaba a punto de levantarse. «Sujétenla». El equipo de 4 personas se abalanzó sobre ella al instante. Kevin agarró un taburete plegable y golpeó al general Trueno en la nuca. «Te lo mereces por construir ídolos. Te lo mereces por construir ídolos». Tyson blandió un bate de béisbol, apuntando a la rodilla del general Trueno. «¿Eternidad, eh? ¿Eternidad, eh?» El martillo relámpago de Brandon crepitó mientras golpeaba y maldecía. «Te lo mereces por tu orden de caza de ojos. Te lo mereces por tus políticas aislacionistas. No te metas en política si no tienes cerebro». Brian blandía nunchakus con una fuerza feroz. «Somos la excepción. Somos la excepción». La general Trueno estaba inmovilizada contra el suelo, Nagisawa Inai no aparecía por ningún lado. Apretó los dientes, con los ojos encendidos. «¿Tú, cómo te atreves? ¿Todavía te atreves a responder?» Los 4 atacaron con más fuerza. A lo lejos, Lumine y Paimon se escondieron tras las ruinas, observando atónitos la escena. Paimon: ¿no deberíamos hacer algo? Lumine: creo que mejor fingiremos que no hemos visto nada. Paimon: pero la Shogun Raiden está siendo golpeada. Lumine: ¿qué tal si la animamos? Paimon: interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Finalmente, la Shogun Raiden perdió fuerza y se desplomó en el suelo, inmóvil. Los 4 se detuvieron, jadeando. Brian se secó el sudor. Hecho. Brandon guardó el martillo de trueno. Ahora debería poder escuchar a la gente con claridad. Kevin guardó el taburete plegable. ¿No habría sido mejor si lo hubiéramos hecho antes? Tyson se rascó la cabeza. No está muerta, ¿verdad? Zumbido y una vibración de alta frecuencia resonó repentinamente en el aire. El cuerpo caído del Shogun Raiden estalló repentinamente con un rayo cegador, ondas de energía púrpura que se extendieron rápidamente como ondas en el agua. Antes de que nadie pudiera reaccionar, toda la torre del castillo fue engullida al instante por una oscuridad absoluta, como un tintero volcado. Tierra pura de un solo corazón. La voz de Brandon resonó en el vacío. Nos arrastró a su mundo mental.
En el instante en que la oscuridad retrocedió como una marea, todos se encontraron en la antigua ciudad de Inazuma, construida a partir de recuerdos. Raidenei, blandiendo la espada del corazón del sueño, tenía el rostro iluminado por el rayo. La reclusa por fin decidió estirar las piernas. Kevin sacudió las chispas de sus guantes aislantes. ¿No te has aburrido de esconderte en la tierra pura durante 500 años? Ridículo. Los ojos de Raidenei brillaron con un rayo, y se transformó en un rayo púrpura, lanzando un ataque repentino. La espada del corazón del sueño abrió pequeñas grietas negras en el espacio. Rayos. Las manos de Kevin, con guantes especiales, sujetaron firmemente la espada del dios. El material aislante rozó violentamente el elemento relámpago, provocando destellos cegadores. ¿Cómo es posible? Las pupilas de Raidenei se contrajeron. Su espada había destrozado a un dios demonio, pero ahora estaba bloqueada por un par de ridículos guantes de goma. ¿Estamos? El martillo de relámpagos de Brandon atacó repentinamente desde un lado. Vine aquí específicamente para despertarte. ¡Bang! El martillo, crepitando con relámpagos, se estrelló contra la cara de Raidenei, haciéndola volar. El cuerpo del dios se estrelló contra 3 áticos familiares antes de detenerse finalmente. Raidenei. Brandon se acercó, atravesando las ruinas. Tu tierra pura sí puede materializar tu voluntad. Brian saltó repentinamente del polvo, con sus nunchakus agarrando con precisión la muñeca de Raidenei, que blandía el cuchillo. Pero no teníamos intención de luchar en tu territorio. ¿Qué? Antes de que Raidenei pudiera reaccionar, Brandon ya la había agarrado del cuello y la había tirado hacia atrás. El martillo de trueno se estrelló con fuerza contra el suelo, rompiendo el espacio como si fuera cristal con grietas como telarañas. Nosotros. El bate de béisbol de Tyson asestó el golpe final. Vamos a arrastrar a la chica solitaria al sol. Crack. Con un crujido, los 5 se desplomaron en las ruinas de la torre del castillo en el mundo real. Lumine, que le practicaba RCP al general Trueno, levantó la vista y casi le aplasta el pecho al general, conmocionada. ¿Por qué también arrastraste a Thunder Movie? La luz del sol del mundo real brilló en el pálido rostro de Thunder Movie. Por primera vez en 500 años, sintió el aliento del viento, el sonido de las olas, al general Trueno tendido en el suelo y. Las sombras de 4 Illichurls frotándose las manos. Espera. Paimon giró frenéticamente en el aire. ¿De verdad vas a luchar contra Thor? Los 4 ya habían formado un cerco. Kevin sacó un segundo par de guantes aislantes, los nunchakus de Brian chispearon, el bate de béisbol de Tyson tenía grabado cura la eternidad y el martillo de trueno de Brandon se aceleraba. Corrección. La voz mecánica del Rey Lobo provenía de las nubes. Según el capítulo 3, artículo 7 del Manual de Reeducación del Dios Teyvat, este acto se llama corrección del amor. Raidenei tembló mientras se llevaba la mano a la cintura. Corazón de sueño no estaba a su lado. Por primera vez, mostró una expresión de pánico. ¿Qué estás haciendo exactamente? No te preocupes, Tilde. Brian sostuvo Corazón de sueño, revelando una sonrisa radiante. Creemos que tienes un cuerpo físico, así que vamos a darte una lección. ¿Será rápido, no dolerá? Sí, claro. Los 4 gritaron al unísono, con los puños y los pies lloviendo como una tormenta. En el tejado de la lejana residencia del magistrado, Yaemiko mordió un tofu frito y rió con ganas. Dios mío, esto es realmente un espectáculo único en un siglo. Lumine y Paimon se acurrucaron en un rincón de la torre del castillo, temblando mientras observaban la escena. Entonces, ¿es tan aterrador cuando un grupo de 4 quiere golpear a alguien? Kevin agarró los brazos de Raidenei por detrás, con una fría sonrisa en sus labios. No se mueva, General Tilde. Se atreve a. La voz de Raidenei temblaba de ira, pero antes de que pudiera terminar de hablar, ¡bang! Brian asestó un potente gancho de derecha al rostro de Raidenei, quien ladeó la cabeza y dejó escapar un hilillo de sangre. PFFT. Inmediatamente después, un gancho de izquierda se estrelló contra su abdomen. Raidenei gimió, intentando encorvarse instintivamente, pero Kevin la sujetó con firmeza, incapaz de moverse. ¿Huele? Kevin preguntó con una sonrisa. Pero la gente de Inazuma sufrirá más que tú. Dicho esto, soltó bruscamente uno de los brazos de Raidenei, la agarró por la muñeca derecha y ejecutó un lanzamiento limpio por encima del hombro. ¡Bum!
El cuerpo de Raidenei se estrelló con fuerza contra el suelo de la torre del castillo se agrietó al instante, y fragmentos de piedra volaron por todas partes. Tosió sangre, se le nubló la vista y, antes de que pudiera recuperarse, Kevin la agarró del brazo y la lanzó por los aires. Brandon. Entendido. Raidenei apenas abrió los ojos en el aire. En su visión, el martillo de relámpago de Brandon ya rebosaba de violentos rayos, expandiéndose a una velocidad aterradora. ¡Bang! El martillo de relámpago se estrelló con fuerza contra Raidenei, haciéndola caer en picado como un meteoro, estrellándose contra el suelo y creando un enorme cráter. ¡Tos, tos! Raidenei tosió violentamente, mientras la sangre le brotaba de la comisura de la boca. Intentó incorporarse, pero el dolor insoportable le hacía temblar los brazos sin control, dejándola indefensa. En ese momento, una sombra gigantesca se cernió sobre su vista. ¡Bum! Tyson descendió del cielo y asestó un potente codazo en el pecho de Raidenei. El suelo se derrumbó por completo, la onda expansiva destrozó las ruinas de la torre del castillo. Raidenei yacía en el fondo del cráter, con las pupilas dilatadas, la sangre manando a borbotones de su boca, e incluso respirar se le hacía difícil. Los cuatro permanecieron al borde del pozo, observando al otrora arrogante dios. Ahora, Brandon se agachó, y Raidenei le dio una suave palmadita en la frente. Podemos hablar con tranquilidad. Los labios de Raidenei temblaron y, finalmente, cerró los ojos lentamente. Había perdido. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 46. Raidenei yacía en silencio entre las ruinas de la torre del castillo, con su larga cabellera púrpura esparcida sobre los ladrillos destrozados. Tenía los ojos cerrados, el pecho subía y bajaba ligeramente, y aún le quedaban rastros de sangre en la comisura de la boca. He perdido, su voz era suave. Haz conmigo lo que quieras. El silencio era inquietante. Solo se oía el tenue sonido de las olas rompiendo en la orilla y el triste silbido del viento entre las ruinas. Raidenei esperó. Había vivido innumerables batallas y sabía lo que merecía el perdedor: ser sellado, morir o ser consagrado en una estatua. Pero el fin esperado no se veía por ninguna parte. Tierra pura, devastación, murmuró, mientras sus finos dedos agarraban inconscientemente los escombros bajo ella. La barrera mental que había construido durante 500 años había sido destrozada hoy por 4 Ilichurls de la forma más brutal. Tras un instante, Raidenei finalmente no pudo evitar abrir los ojos. La escena que apareció ante sus ojos le contrajo las pupilas con fuerza, e incluso se quedó sin aliento por un instante. 1, 2, 3, tira. Brian y Kevin se pusieron rojos de ira, aferrando con fuerza la empuñadura de la espada de Meng Xianjixin. La hoja tembló violentamente, emitiendo un zumbido penetrante, como si se resistiera a este nacimiento. ¿Cómo es que esta maldita espada es más difícil de forzar que la tapa de un ataúd clavado? Maldijo Kevin apretando los dientes. Los patrones del elemento agua en su cuerpo se retorcieron y deformaron por la fuerza excesiva. Al otro lado, Tyson, de 7 metros de altura, estaba arrodillado en el suelo, sujetando con cuidado el esbelto brazo de Raiden Makoto con sus enormes manos. No, no. Se va a romper, se va a romper. Miró con horror las marcas rojas que aparecieron en la piel blanca de Raiden Makoto. Cuidado. Los ojos de Raiden Makoto se llenaron de lágrimas de dolor. Su rostro, antes digno, se contorsionó. Me voy a romper la espalda. Me voy a romper la espalda. Lumine se aferró a la cintura de Raiden Makoto como un koala, con la cara roja. Paimon. Aprieta más. Uf. Uf. La cara de Paimon se puso roja como un tomate, apretando los dientes con fuerza contra el cinturón de Raiden Makoto, emitiendo sonidos como una ardilla enfadada. Brandon sacó lubricante y vertió una botella tras otra en el corazón del sueño. Raiden Makoto se quedó paralizada, con sus pupilas moradas temblando violentamente. 500 años de tiempo se desvanecieron en ese instante. Vio los rasgos familiares de su hermana, escuchó sus quejas entre lágrimas e incluso pudo oler el tenue aroma a flores de camelia en su cabello. Hermana, hermana. Esta llamada fue tan suave como un sueño, pero silenció al instante la escena caótica. Raiden Makoto giró la cabeza. Sus ojos llorosos reflejaban el aspecto desaliñado de su hermana. Lumine. De repente, esbozó una sonrisa entre lágrimas. ¿Has crecido? Este comentario, aparentemente común y corriente, fue la gota que colmó el vaso para Raidenei.
Gruesas lágrimas rodaron por el rostro de Raiden mientras se tambaleaba hacia adelante, con sus manos temblorosas cubriendo suavemente las de su hermana. «Te ayudaré». Justo cuando Raiden la tocó, se produjo un cambio repentino. Raiden Makoto estalló repentinamente con un relámpago deslumbrante, innumerables fragmentos de recuerdos brotaron de la espada. El pabellón Asaru donde las hermanas estuvieron juntas 500 años atrás, las amables palabras de Raiden Makoto antes de su partida, la figura desplomándose en los brazos de su hermana durante el cataclismo de Canria. Estos recuerdos se materializaron en partículas de luz, tejiendo una galaxia deslumbrante en el aire. Esto es. El dumpling tricolor en las manos de Yaemiko, que acababa de llegar, cayó al suelo con un golpe sordo. Se sorprendió al ver el cuerpo originalmente translúcido de Raiden Makoto solidificarse a una velocidad visible, sus pálidas mejillas recuperar el color e incluso los pliegues de su kimono comenzar a subir y bajar ligeramente con su respiración. Materialización del alma, murmuró Miko para sí misma. Una verdadera resurrección. Deja de soñar despierta, zorra. Las venas de la frente de Kevin se hincharon. Ven a ayudar. En el momento en que el niño divino se unió al esfuerzo de tracción, un rayo que atravesó el cielo y la tierra surgió repentinamente del corazón del sueño único. Todos fueron lanzados por las intensas fluctuaciones de energía, pero Raiden se aferró con fuerza al cuerpo de su hermana. ¡Clac! Un crujido crujiente resonó en el cielo. Cuando el rayo se disipó, todos vieron a Raiden arrodillada en el suelo, abrazando con fuerza al Raiden Makoto materializado. El corazón del sueño único, pegado a un lado, estaba cubierto de grietas como telarañas en su hoja. Funcionó. Paimon se asomó entre el cabello de Lumine. Raiden Makoto abrió lentamente los ojos, sus dedos temblorosos tocaron el rostro de su hermana. El cálido roce hizo que Raiden se estremeciera. No era un fantasma ni una ilusión, sino una hermana real y cariñosa. De verdad. Raiden Makoto suspiró con impotencia, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo llegué a este estado? Yaemiko soltó una risita repentina. Esto se está poniendo interesante. Se agachó para recoger el sueño de la espada destrozado, cuyas grietas dejaban entrever la tenue luz de las estrellas. Parece que ese general otaku tiene que volver a aprender a ser una hermanita. A lo lejos, los cuatro yacían despatarrados en el suelo, jadeando con dificultad. Brian levantó la mano débilmente. Pago de horas extras. Ninguno de ustedes se verá obstaculizado en sus acciones en Inazuma, dijo Raiden Makoto sin volver la cabeza, con la voz más suave que en 500 años. Gracias. Brian se sacudió el polvo y caminó hacia el Shogun Raiden, que yacía en el suelo. De acuerdo, ya que estamos, nos encargaremos del Shogun Raiden. Brandon sacó con indiferencia un folleto más grueso que un ladrillo del bolsillo y se lo lanzó a Raiden Makoto con un golpe seco. Mira cómo gestiona tu hermana Inazuma. Tras decir eso, sacó una llave inglesa, un destornillador y un extraño dispositivo que generaba electricidad, y se agachó junto al Shogun Raiden para empezar a repararlo. Raiden Makoto abrió el folleto con expresión de desconcierto. La primera página decía: Registro de los errores de gobierno de Inazuma. Incluye información detallada sobre el edicto de aislamiento, el edicto de la caza ocular, la política de puertas cerradas, el colapso económico y el sufrimiento del pueblo. La sonrisa de Raiden Makoto se desvaneció gradualmente. Pasó a la segunda página. Registro de la corrupción del shogunato, registros de la corrupción del magistrado Kansei, la colusión entre el magistrado Tenryume y los Miku, y la negligencia colectiva de los 3 magistrados. Los dedos de Raiden Makoto temblaron ligeramente. Pasó a la tercera página. El principio y el fin de la rebelión, listas de aquellos cuyas familias fueron destruidas por el edicto de la caza del ojo y la hambruna en la isla Omijima. Una vena se hinchó en la frente de Raiden Makoto. Pasando a la página 4. La curva del PIB de Inazuma durante el reinado del Shogun Raiden nota. Ha caído al último lugar entre las 7 naciones Teyvat. Raiden Makoto cerró el libro de golpe, levantó lentamente la cabeza, miró a Raiden con los ojos entrecerrados y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Raiden se quedó paralizado, con el sudor frío corriéndole por la cara. ¿Así es como gobierna Inazuma? La voz de Raiden Makoto era aterradoramente suave, como la calma antes de la tormenta. Raiden tragó saliva con dificultad y se giró de inmediato para mirar a Yaemiko, con los ojos llenos de «sálvame». Yaemiko se encogió de hombros, sonriendo mientras mordía un dumpling tricolor. Oh, general, esto es un asunto de familia.
Tras decir eso, retrocedió 2 pasos y sacó con indiferencia una bolsa de semillas de melón de la manga, con claras ganas de ver el espectáculo. Raiden Ei. Traición. Traición total. Raiden Makoto se levantó lentamente, estiró las muñecas y dijo con suavidad. Raiden Ei, han pasado 500 años. Tengo mucho que decirte. Raiden Ei. Oh, no, me van a dar una paliza. Primero, hablemos. Raiden Makoto agarró la oreja de Raiden Ei. ¿Por qué hiciste que Inazuma se viera así? ¡Ay, ay, ay! La otrora poderosa general Raiden Ei, ahora parecía una niña pequeña que había hecho algo malo, a quien su hermana regañaba con un tirón de oreja. A lo lejos, los 4 reparaban el robot del general Leidian mientras comían pizzas de girasol y veían el espectáculo. Brian. TSK. Una escena de violencia doméstica. Kevin. No esperaba que el dios del trueno le tuviera miedo a su hermana. Brandon. Alguien debería haberla disciplinado hace mucho tiempo. Tyson asintió con sinceridad. Sí, es natural que una hermana mayor golpee a su hermana menor. Lumine y Paimon sacaron sus cámaras en silencio y grabaron este momento histórico. Inazuma por fin ha marcado el comienzo de un verdadero cambio. Capítulo 47. Las alas Tengu de Kujo-Sara explotaron por completo, y el arco largo que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. Se frotó los ojos mecánicamente y se pellizcó con fuerza. Sí, había 3 generales del trueno frente a ella. Tartamudeó la general Tengu, normalmente serena, mientras sus dedos se movían nerviosamente entre las 3 figuras moradas. 2 generales, no, 3. Corrección. Brian se agachó junto a ella, reparando el corazón de sueño único. Este es el general del trueno, edición juvenil, con el alma vacía por dentro, según la antigüedad, contó con los dedos. Es la hija de la señorita Ei y la sobrina de la señorita Makoto. La muñeca recién nacida estaba sentada obedientemente en los escalones, y Yae Miko agitaba un dumpling tricolor frente a ella. Vamos, pequeño general, di A. Ah. La general del trueno abrió la boca, esperando a que Yae Miko la alimentara. Sombra. Las venas de la frente de Raiden Makoto se hincharon. Raiden Ei se encogió, agraviado. Yo no pensé tanto cuando hice las muñecas. Justo entonces, el clan Otsuzume escoltó a cientos de nobles oficiales a la plaza. Estos, antaño arrogantes, peces gordos, ahora estaban atados como cangrejos esperando ser sacrificados, algunos incluso mojando sus lujosos pantalones. Raiden Makoto abrió la lista de honestidad de Inazuma que le había dado Brandon, deslizando suavemente las yemas de los dedos por la lista. Los nombres pronunciados parecían hendidos por la espada del juicio. Kujo Masaito. Las cuerdas se rompieron en respuesta. Kujo Renji. El joven se puso de pie tambaleándose. Ira Senri. La chica estaba llorando. Con cada nombre leído, un afortunado tembloroso era ayudado a salir de la fila por el clan Otsuzume. Y el resto. Raiden Makoto cerró el libro con voz fría como el hielo. Llévenselos a todos y trátenlos según la ley. La plaza estalló al instante en caos. General. Estoy dispuesto a ofrecer toda mi riqueza. Este es el funcionario corrupto. Controlo todas las rutas comerciales de las islas periféricas. Este es el comerciante monopolista. La multitud comenzó la purga en silencio. Un soldado particularmente astuto incluso le puso un saco en la cabeza al excomisionado de Inazuma. Después de todo, este hombre acababa de presumir de sobornar a los carceleros. Los finos dedos de Raiden Makoto tocaron suavemente la lista de funcionarios corruptos de Inazuma, frunciendo ligeramente el ceño. Lógicamente, una purga a tan gran escala paralizaría inevitablemente el sistema administrativo de Inazuma. El 70% de los funcionarios de las 3 oficinas de comisionados figuraban en la lista, y el resto eran novatos recién nombrados o figuras marginadas como Kujo-Sara, con escaso poder real. El comisionado chamán era el único que no tenía problemas, pero estaba a cargo de los rituales y las humanidades, representando la cultura de Inazuma, responsable de los rituales y el entretenimiento festivo, lo cual desentonó su experiencia con el cargo. ¿Le preocupa a Makoto la mano de obra? Yae Miko, agitando su dumpling tricolor, bromeó con el Shogun Raiden mientras decía, si los encerramos a todos, mañana no tendremos ni a nadie para recaudar impuestos. Fácil. Raiden Makoto sonrió misteriosamente, sacó un exquisito tablero de ajedrez de metal de su bolsillo y lo arrojó con indiferencia. Brandon me dio esto, diciendo algo así como déjame mostrarte lo que es un equipo profesional. En el momento en que el tablero de ajedrez aterrizó, 20 rayos azules se dispararon hacia el cielo.
Cuando la intensa luz se disipó, toda la plaza de la torre del castillo se llenó con un grupo de gigantes, cada uno de 3 metros de altura, con servoarmaduras azules y blancas. Sus pechos estaban grabados uniformemente con la insignia Shei, y sus cinturas estaban adornadas con paneles de datos gubernamentales meticulosamente elaborados. El gigante líder, de unos 4 metros de altura, condujo a otros 3 hasta Raiden Makoto, se quitó el casco alado, revelando un rostro que combinaba la sabiduría de un erudito con la fortaleza de un guerrero. Robert Guilliman, primarca de los ultramarines, recibe la orden de asumir la administración de Inazuma. Su voz era como el preciso tañido de una campana. El soldado de la izquierda dio un paso al frente, con su servoarmadura zumbando suavemente. Marius Gage, segundo al mando de Lord Guilliman. La proyección en su panel de datos se desplegó al instante en un mapa 3D completo de Inazuma. El análisis preliminar de la estructura de los 3 comisionados ha finalizado. El soldado de la derecha, con su hombrera grabada con runas de batalla, dijo: Auguston, comandante de campo de los ultramarines. Su espada de energía tembló ligeramente. Nuestra unidad se encargará del mantenimiento y la seguridad. El soldado de retaguardia lucía un llamativo casco rojo. Benigil, comandante de la segunda compañía de los ultramarines. Su panel táctico, en una mano, actualizaba la situación de la isla en tiempo real. El equipo de operaciones especiales está a la espera. Tras las 4 presentaciones, Guilliman habló. Según las evaluaciones preliminares, las siguientes tareas pueden completarse en 72 horas. Mientras hablaba, su ayudante desplegó una proyección holográfica. Plan de reforma administrativa 1. Reorganización de los 3 comisionados, tiempo estimado. 4 horas, 2. Reconstrucción del sistema tributario, tiempo estimado. 6 horas. 3. Optimización del sistema judicial, tiempo estimado. 8 horas. 9. Programa de entrenamiento oficial, en curso. Los labios de Kujo Sara temblaron. ¿Son estos, realmente humanos? En realidad, no. Brian se acercó para explicar. Este señor Guilliman es el gobernador más poderoso de cierto universo, quien ha gobernado más de 500 mundos. Señaló a los ultramarines sellando documentos. Su descendencia puede manejar un promedio de 30 tareas administrativas simultáneamente. Como para confirmar esta afirmación, una escena de trabajo asombrosa se desplegó repentinamente en la plaza. 3 ultramarines estaban reescribiendo el código de Inazuma, y las chispas de su debate sobre cláusulas legales quemaban agujeros en la alfombra. 5 guerreros estaban replanificando las rutas comerciales de la isla alrededor de una mesa de arena, con su velocidad de cálculo haciendo que el lava humeara. Más exageradamente, el encargado de finanzas presionaba un registro de impuestos con una mano mientras sellaba simultáneamente 10 documentos con la otra. Raiden tiró suavemente de la manga de su hermana. El señor Guilliman dijo que quiere transformar la torre del castillo en una oficina eficiente. Aprobado. Raiden asintió sin dudarlo, mirando los archivos que se habían organizado al instante en carpetas de colores. Guilliman asintió con satisfacción. Ahora viene la organización del personal. Puso su enorme mano sobre el hombro de Kujo Sara. Señorita Tengu, ha sido nombrada nueva magistrada interina del Tenryo. Por favor, diríjase a la sala de conferencias 3 para el entrenamiento de gestión militar moderna. Espere. Sara miró al Shogun Raiden con pánico, solo para encontrar a su general siendo alimentado con dumplings por Yaemiko, ignorándola por completo. Representante rebelde Sangokami Kokoro. Guilliman continuó gritando nombres. Se establecerá una región autónoma especial en la isla Omijima. Por favor, presente su plan de desarrollo mañana. Kokoro asintió distraídamente, agarrando un grueso plan quinquenal. En cuanto a ustedes, Guilliman se volvió hacia quienes escoltaban a la prisión, con la voz repentinamente fría. Según el artículo 37 del Código Penal General de Teyvat, cualquiera que malverse más de 100 millones de mora... Perdónenos. Gritó un grupo de criminales. Estamos dispuestos a reformarnos. Por supuesto. Guilliman reveló una sonrisa peligrosa. Las minas del norte andan cortas de personal. Los ultramarines comenzaron de inmediato a compilar una lista de transferencia de prisioneros, y algunos salieron a despachar a los samuráis errantes. Su profesionalidad avergonzaba incluso al palacio de coral de Archea y a Kujo Sara. Raiden Makoto miró la torre del castillo recién renovada y de repente rió entre dientes. Parece que, sí podemos agrandarla. Se giró hacia su hermana y le guiñó un ojo. ¿Cómo abolir la política aislacionista?
Antes de que Raiden Makoto pudiera responder, escuchó a Guilliman ya hablando con Okuto y su tripulación. Con respecto al acuerdo de libre comercio entre los dos países, capítulo 48. El amanecer de Inazuma llegó más brillante que nunca. En tan solo 48 horas estándar, Guilliman y sus 20 ultramarines habían completado la transformación completa de la nación isleña. Los samuráis errantes que antaño habían asolado la tierra, ya fuera empujados por la pobreza o por bandidos caídos, ahora recibían entrenamiento en fábricas recién construidas con impecables uniformes de trabajo, o ya se habían convertido en volutas de humo en la costa. Asentamiento 137, inspección completada. El panel de datos de Marius Gage parpadeó en azul. 782 pasaron la evaluación, ejecuciones, esa cifra no importa. Los reclutas del ejecutor del territorio celestial observaban con incredulidad la demostración en el campo de entrenamiento. 2 ultramarines realizaban una sesión de entrenamiento de tácticas de contrainsurgencia. En el momento en que el espantapájaros que hacía de bandido apareció a 100 metros de distancia, el rugido de las armas explosivas estalló simultáneamente. Aún más aterradora fue la demostración de combate cuerpo a cuerpo. El espadón de entrenamiento fue blandido por los ultramarines con una sola mano, dejando imágenes residuales, y el maniquí fue instantáneamente convertido en una lluvia de astillas de madera. ¿Ahora entiendes por qué no necesitamos una política de prisioneros de guerra? Auguston le dio una palmadita en el hombro al joven samurái, quien asintió vigorosamente. En el muelle de la isla, se desarrollaba una incursión de manual. En nombre del emperador. El potente puñetazo de Il destrozó los escudos del equipo de avanzada de los locos. En medio del rugido de los cañones bomba, 4 cobradores de deudas quedaron reducidos a manchas de sangre humanoides en la pared antes de que pudieran siquiera desenvainar sus armas. Los 2 ultramarines que los acompañaban fueron aún más eficientes. La potencia de fuego que formaron, espalda con espalda, era como la guadaña de la parca, cada bomba perforando con precisión los dispositivos del mal de ojo de los locos. Un mago de llama relámpago intentó liberar una flor de niebla, pero un ultramarine conservó armadura de exterminador, usando sus guanteletes de poder, lo estrelló contra la pared junto con su insecto. Objetivo de alto valor detectado. Los sensores de Il se fijaron repentinamente en una figura morada en el tejado. Antes de que los escaramuzadores pudieran siquiera burlarse, fueron aplastados contra el suelo por una granada de gravedad que entró volando repentinamente. Cuando luchó por levantar la cabeza, solo vio el cañón oscuro de un camión bomba y la voz mecánica e impasible de Il. Ríndete o conviértete en un adorno. ¿Escaramuzadores? ¿Insensatos? ¿Mi sobrino? La voz de Raiden Makoto era tan suave que parecía temer romper algo. Lentamente giró la cabeza para mirar a su hermana, que estaba acurrucada en un rincón leyendo reencarnado como el Shogun Raiden e Invencible. ¡Ey! Un peligroso temblor persistía en su suave voz. ¿Por qué la marioneta que creaste se convirtió en un ejecutor de los insensatos? ¿Eh? Raiden levantó la vista de la novela ligera con la mirada perdida. Lo abandoné y nunca volví a preocuparme por él. Abandonado. El pincel que Raiden Makoto sostenía se partió en 2. El escaramuzador se burló, dejando que el Shogun Raiden le tocara la cara con curiosidad. ¿Por qué finges que te importa ahora? ¿No dijiste entonces que las marionetas no deberían tener sentimientos? Raiden bajó la cabeza, sus dedos girando las páginas inconscientemente. En aquel entonces necesitaba una marioneta que pudiera ejecutar la eternidad a la perfección, pero él lloró. Su voz se apagó. Por eso volví a ser general. Así que simplemente lo abandonaste. Raiden agarró la oreja de su hermana. Crear vida es algo tan casual. Ay. Lo siento, hermana. Justo cuando las 2 hermanas forcejeaban, la voz mecánica de Gage interrumpió de repente. Información adicional. Capturamos un fragmento del Doctor. Tras la extracción de la memoria por parte del equipo de expertos, se confirmó. Abrió una proyección holográfica. La verdad tras la muerte de un humano llamado Niwa. Esto debería ser útil. La expresión del tirador se congeló al instante. En la proyección, el doctor, bajo el alias Escher, apuñalaba por la espalda a un hombre de pelo negro con una daga. A medida que la escena avanzaba, se hizo evidente que el doctor colocó el corazón en un recipiente especial y luego, se lo entregó al elegante Kabuki, vestido de blanco. Niwa, no me traicionó. La voz del tirador de repente sonó distinta a la suya. El equipo de expertos de los ultramarines dio un paso al frente.
Según la extracción de memoria, Niwaisaire se enfrentó a Dotole para proteger a los artesanos de la arena tatara y finalmente fue asesinado por ellos. Una luz fría brilló en sus gafas. El dispositivo de purificación que el doctor te engañó para que usaras estaba hecho del corazón de Danyu. No, eso es imposible. El escaramuzador se puso de pie de repente, y un rayo rompió las ataduras de su cuerpo. Danyu estaba claramente. Gage lo arrojó al suelo con un potente puñetazo. El grupo de pensamiento no te miente. El grupo de pensamiento usó energía psiónica para contener al escaramuzador, sellando el poder elemental en su interior, y colocó su mano sobre su frente, implantándole recuerdos. Cuando la mano de hierro del grupo de pensamiento presionó la frente del escaramuzador, todos los recuerdos volvieron a fluir. La sonrisa moribunda de Danyu, las mentiras bajo el bisturí del doctor y el corazón convertido en purificador, del que se había burlado y desechado como Danyu. Totole. La voz del escaramuzado se volvió de repente aterradoramente tranquila, pero el relámpago en sus ojos casi le quemó las cuencas. Ja 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 ja. Doctore. Doctore. Mientras los ultramarines se llevaban al tirador como a un gatito por el cuello, su rugido histérico se oía por toda la torre del castillo. Doctore. Voy a meterte cada pedazo de ti en el incinerador. Voy a volar tu asqueroso laboratorio en pedazos. Bang. La puerta de la celda de aislamiento bloqueó las siguientes blasfemias. Los ultramarines de guardia ajustaron con calma la insonorización. Reacción típica de un adolescente rebelde, se recomienda un período de enfriamiento de 72 horas. Raiden se frotó las sienes palpitantes. Ese trozo de tejido. Ejecutado. Gage sacó el registro holográfico. La imagen mostraba el trozo de tejido del doctor siendo destrozado por una bomba. Tras la extracción de todos los recuerdos por parte del grupo de expertos, se descubrió que usaba la energía de los espíritus malignos para realizar experimentos humanos en la tasa. La imagen cambió a otro registro. 5 ultramarines asaltaron un laboratorio subterráneo y, bajo el destello de las bombas, una docena de sujetos experimentales en las cámaras de incubación se disolvían. Se ha confirmado la destrucción de todos los fragmentos de tejido. El panel de datos de Gage brilló en azul. Incluyendo el corte número 3 disfrazado de comerciante, el corte número 7 en el laboratorio Y. Hizo una pausa. El corte número 13, que se convirtió en un jabalí. Yaemiko escupió el té que acababa de beber. Espera, ¿un jabalí? El registro experimental muestra que quería estudiar la superioridad de las formas animales. Gage reprodujo la grabación sin expresión alguna. Un jabalí con gafas pequeñas escribía un informe experimental con sus pezuñas y fue partido en dos por una espada de energía. Al mirar la pantalla, llena de restos de tierra con forma de jabalí, Raiden se sintió repentinamente increíblemente cansado. Así que ahora, los crímenes de Dottore han sido anunciados a través del sistema de transmisión nacional. Gage presionó un botón, y un aviso gigante se proyectó de inmediato en la pared exterior de la torre del castillo. Aviso de búsqueda del Reino del Invierno. Doctor, es sospechoso de los siguientes delitos. 1. Experimentación humana, incluyendo vivisección, trasplante de órganos, etc. 2. Creación de mal de ojo, causando la muerte de más de 1000 personas. 3. Suplantación de animales salvajes, violando el artículo 37 del Reglamento de Gestión de Apariencia de la ciudad de Inazuma. Nota. Todas las diapositivas existentes han sido eliminadas. Agradecemos los informes de cualquier información que haya escapado a la red. Torpedo Movie murmuró para sí mismo. ¿No es el tercero un poco? ¿Ese es el punto? Raiden agarró la mejilla de su hermana. Mira el desastre que causaste entonces. Tu sobrino se convirtió en terrorista, Inazuma casi fue derrotada por los locos, y ahora tienes que molestar a otros para limpiarlo. Guilliman se acercó en ese momento e intervino en el momento justo. No hace falta que me lo agradezcas, es deber del gobernador. Echó un vistazo al muelle de la isla, que estaba en reconstrucción. Sin embargo, sugiero cambiar la acusación de hacerse pasar por animales salvajes por poner en peligro la seguridad del ecosistema. Eso sería más. Como sea. Raiden se desplomó en su silla y, de repente, miró hacia la celda de confinamiento como si recordara algo. ¿Qué pasa con el niño después de eso? Gage ideó un nuevo plan. Según el manual de corrección para jóvenes problemáticos, sugiero un enfoque de 3 pasos. 1. Terapia psicológica, gestionada por el grupo de expertos. 2. Formación profesional, los programas opcionales incluyen reparación, forja, escritura de novelas ligeras, etc. 3.
Servicio social, inicialmente organizado para ayudar a los niños a fabricar fuegos artificiales. Yaemiko levantó la mano de repente. ¿Puedo solicitar ser su tutora? Todos se giraron para mirar a este astuto zorro. Quiero decir. Miko agitó su tofu frito. Después de todo, Kage no cumplió con sus obligaciones paternales en aquel entonces, y yo, como su tía. El rugido furioso de un soldado surgió repentinamente de la celda de confinamiento. ¿Quién te quiere a ti, zorra, como tutora? ¿Voy a Winter a descuartizar la verdadera forma de Gotoleem? Rechazado. Guilliman presionó el botón de silencio directamente. La venganza transnacional está prohibida durante el período de corrección. Hay un total de 20 ultramarines. Excluyendo a los 3 y hay 17 ultramarines. 2 son veteranos, 1 es miembro de un grupo de expertos, 4 son exterminadores y los 10 restantes son todos veteranos, y al menos 3 de ellos son púas doradas. Capítulo 49. Ana Sanri se sentó ante la desgastada estatua del dios zorro, con el tofu frito humeante en la mano. Bajó la vista al plato y luego alzó la vista hacia donde habían desaparecido los 4, con la expresión confusa tras la máscara. ¿Esos 4, quiénes son? Lumine se sentó a su lado, le dio una suave palmadita en el hombro y sonrió. No pienses tanto. Ana. Sanri giró la cabeza, con la mirada tras la máscara ligeramente desconcertada. Pero ni siquiera escucharon mi explicación sobre la purificación de la divina flor de cerezo. Lumine sonrió, porque ya lo sabían. Ana Sanri se quedó paralizada. Conocían la profanación de la divina flor de cerezo, conocían tu misión y conocían tu destino. La voz de Lumine era suave, pero con una firmeza innegable. Por eso dijeron, no te preocupes, nos encargaremos. Ana Sanri guardó silencio un momento, mientras sus dedos recorrían inconscientemente el borde del tofu frito. Pero la gran purificación del cerezo divino no es tan sencilla. La inmundicia se ha acumulado durante cientos de años, incluso ellos. Incluso hicieron papilla al general del trueno. Paimon se acercó flotando, con las manos en las caderas, y dijo. La simple inmundicia no es nada para ellos. Ana Sanri. ¿Qué clase de gente es esta? A lo lejos, en las profundidades de las raíces del cerezo divino, Brian, con una máscara de gas y una enorme aspiradora en la mano, preguntó. ¿De verdad puede esta cosa absorber inmundicia? Brandon ajustó las runas de la máquina, explicando. Es una versión modificada de la del Rey Lobo, diseñada específicamente para atacar energías de tipo maldición. Kevin, de pie a un lado, con un megáfono en la mano, le gritó al cerezo divino. Escucha, inmundicia. Estás rodeado. Renuncia de inmediato. Tyson se rascó la cabeza, preguntando. ¿Acaso lo entienden? ¿Qué más da? Primero la absorberemos. Brian presionó el interruptor, y la máquina rugió ensordecedoramente mientras la suciedad negra como la brea era succionada como un maremoto, comprimida en una esfera oscura. Brandon sacó con indiferencia un cubo de basura cubierto de runas y dijo, listo. Tíralo y ciérralo. Brandon se subió las gafas inexistentes, hojeando el libro completo de magia del alma que tenía en la mano. Veamos, las precauciones para la técnica de separación de la carne y el espíritu. Ana Sanri levantó suavemente la parte inferior de su máscara, bebiendo el té feliz del inmortal que Tyson le había dado. Un sabor dulce le recorrió la garganta, un sabor que nunca antes había experimentado, haciéndole entrecerrar los ojos. Oye, Brandon. Brian tocó el libro de aspecto sospechoso. ¿Estás seguro de que esto es fiable? Esta vez no hay problema. Brandon cerró el libro con seguridad. Kevin. Ven aquí y demuéstralo. Espera. Brandon le dio una palmada en la cabeza a Kevin. El cuerpo de Lily Churle rabundo de agua se tensó al instante, un alma azul semitransparente salió flotando desde arriba, mientras el cuerpo caía hacia atrás. Rayos. Viejo Tyson, ¿me estás usando como conejillo de indias? El alma de Kevin danzó en el aire antes de volver a sumergirse en su cuerpo. El Lily Churle rabundo de agua resucitado se abalanzó sobre Brandon y lo inmovilizó contra el suelo. Te enseñaré a hojear libros. Te enseñaré, esta máscara es de muy buena calidad. Suéltame. Lo siento. Brandon intentó desesperadamente proteger la máscara torcida de su rostro. Tyson. Rápido, retira a Kevin. El Tyson de 7 metros de altura se acercó lentamente y levantó a Kevin como un gatito. Deja de hacer tonterías, vamos al grano.
Brandon se puso de pie de un salto, arreglándose el pelaje despeinado mientras caminaba hacia Anna Sanri. Señorita Anna Sanri, ¿está lista? La sacerdotisa Zorro Blanco dejó suavemente su taza de té, que tintineó contra la mesa de piedra con un crujido. Respiró hondo. Su obsesión de 500 años temblaba ligeramente en ese momento. Sí, estoy lista. Puede que duela un poco. Una tenue luz azul emanó de la palma de Brandon. 3, 2. Espera. Se abalanzó Lumine de repente. ¿Estás segura de esto? 1. Una mano envuelta en energía del alma presionó con precisión el pecho de Anna Sanri. El cuerpo de la sacerdotisa Zorro Blanco cayó hacia atrás como una marioneta con los hilos rotos, y en el instante en que Lumine, instintivamente, extendió la mano para atraparla, ¡zas! Dos luces blancas puras surgieron de su cuerpo. A la izquierda estaba la familiar Anna Sanri, mientras que a la derecha hay una elegante mujer Zorro Blanco con una corona sacerdotal. Sus amplias mangas ondeaban incluso sin viento, y una sonrisa pícara se dibujaba en sus labios. ¡Ay, Dios mío! El alma de Kitsune no Miya se estremeció. Dormí un buen rato. El alma de Anna Sanri tembló al extender la mano. Señora Kitsune no Miya, de verdad. ¡Qué tonta! Kitsune no Miya le dio un suave golpecito en la frente a Anna Sanri. Te has puesto tan despeinada. El cuerpo físico en el suelo tosió violentamente de repente. Todos bajaron la mirada y vieron que el cuerpo de Anna Sanri estaba experimentando una transformación asombrosa. Su piel pálida estaba recuperando su color, todas las impurezas de su cuerpo se estaban limpiando y sus órganos se estaban regenerando. Reconstrucción física completa. Brandon asintió satisfecho. Ahora, por favor, regresa a tu cuerpo, Anna Sanri, espera. Señorita Palacio Zorro, ¿a dónde vas? Palacio Zorro, flotando en el aire, se miraba en la piscina. Esta forma espiritual es tan conveniente que incluso puedo atravesar paredes. Deja de hacer tonterías. Brandon agarró a Palacio Zorro, quien intentaba escapar por la pared en su forma espiritual, con movimientos tan hábiles como atrapar a un gato desobediente. Tomó la aspiradora que le había entregado Brian y, ante la mirada atónita de todos, succionó el alma de Palacio Zorro con un silbido. Espera. Todavía quiero jugar. El espíritu de Palacio Zorro revoloteaba en el aire, sus anchas mangas atravesando la cabeza de Brandon. No puedes quedarte afuera mucho tiempo en Esdir. Brandon golpeó la aspiradora contra el suelo e hizo un gesto a Kevin. Entendido. Un destello de luz azul elemental de agua apareció en el cuerpo de Kevin, quien al instante se transformó en un torrente y salió corriendo. Desde el lejano santuario Narukami llegó un alboroto de gallinas y perros corriendo desbocados. Kevin. ¿Qué haces aquí? Son ofrendas. Alto. Esa es la última caja de tofu frito. 3 minutos después, Kevin, con la cabeza cubierta de talismanes, regresó corriendo como un rayo, agarrando un gran puñado de pelo blanco rosado, cada hebra brillando tenuemente. Listo. Kevin le entregó el pelo a Brandon. Y me llevé una caja de dumplings tricolores como interés. Agitó la caja de bocadillos con la otra mano, y desde lejos se escuchó el grito furioso de Yae Miko. Brandon depositó con cuidado el espíritu del Palacio del Zorro en el suelo, extendiendo el preciado pelo de zorro en un pequeño cojín. Sacó una botella de vidrio etiquetada como acelerador de remodelación corporal, cuyo líquido brillaba con una sospechosa luz rosa. Está hecha con la saliva de Bailu y la energía vital del rey de la medicina. Brandon destapó la botella. En teoría, se puede usar con cualquier espíritu. Espera. Lumine lo detuvo de repente. La receta que usaste la última vez convirtió a un chamán Ilichul en un Slimer que escupe fuego. Brandon esbozó una sonrisa incómoda pero educada. Esta vez, añadí un poco de la energía del destino del dios de la estrella como estabilizador. Antes de que nadie pudiera detenerlo, la poción se vertió sobre el cuerpo espiritual del Palacio del Zorro con un zas. Una luz blanca cegadora irrumpió, y el aire se llenó del aroma de flores de cerezo y relámpagos. Cuando la intensa luz se disipó, ¡ay, Dios mío! Se escuchó una lánguida voz femenina. Un espíritu zorro de impresionante belleza yacía de lado en el suelo. Se incorporó con gracia, rozando suavemente con su cola blanca los rostros atónitos de todos. Mi cuerpo no ha sido usado en 500 años, está un poco oxidado. Anna Sanri permaneció sentada, sin comprender, y luego hundió la cabeza en los brazos del Palacio del Zorro.
Este le acarició el pelo con suavidad y, de repente, levantó una ceja como si notara algo. ¿Eh? ¿Por qué tengo un mechón de pelo rosa en la cola? Bueno, Brandon retrocedió 2 pasos con aire de culpa. A lo lejos se oyó el rugido furioso de Yae Miko. Kevin. Te voy a meter en el cerezo divino como fertilizante. Ignora ese pan de fresa, dijo Kevin con torpeza. Capítulo 50. Kevin. ¿A quién llamaste pan de fresa? El rugido de Yae Miko resonó. Su largo cabello rosa se erizó, revelando una cola con cerdas erizadas, haciéndola parecer un zorro al que le hubieran pisado la cola. Cargó furiosa, agarrando una escoba que había conseguido de alguna manera, lista para aplastar a Kevin. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, zorro, príncipe zorro. Las pupilas de Yae Miko se contrajeron de repente, sus pasos se detuvieron bruscamente y se quedó paralizada como si le hubiera caído un rayo. Al segundo siguiente, se le torció el tobillo y su cuerpo se tambaleó hacia adelante sin control. ¡Madre mía! Antes de que Kevin pudiera reaccionar, Yae Miko lo golpeó, y ambos se estrellaron contra una casa de té abandonada en la distancia como proyectiles de una catapulta, destrozando las mesas y las sillas. PFFT. El palacio zorro se tapó la boca con fuerza, sus hombros temblaban violentamente y las lágrimas se le llenaban los ojos. Pero los demás no se contuvieron. Ja 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 ja. Dios mío. Brian rió con tanta fuerza que rodó por el suelo, tiró la aspiradora a un lado, golpeó el suelo y rió a carcajadas. Kevin. Tienes mucho que decir. Ja 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 ja. Lumine abrazó a Paimon y rió con tanta fuerza que no pudo enderezarse. Niño divino, la expresión del niño divino ahora, ja 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 ja. Paimon pateó salvajemente. Me muero de risa. La venganza del pan de fresa. Aunque Ana Sanri no rió a carcajadas, tras quitarse la máscara, las comisuras de sus labios ya estaban descontroladamente levantadas, con los ojos llenos de impotencia y diversión. Al ver a todos reír, el príncipe zorro finalmente no pudo contenerse más y estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Niño divino. Han pasado 500 años, y sigues siendo tan imprudente como siempre. Bang. En las ruinas de la casa de té, Kevin forcejeaba para apartar a Yae Miko, que lo apretaba con una expresión de total desesperanza. ¿Qué hice para merecer esto? Yae Miko, ignorándolo por completo, se puso de pie, se sacudió el polvo y entonces... Príncipe Sama. Saltó hacia adelante y abrazó al príncipe zorro, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad has vuelto? Pensé. El príncipe zorro le acarició suavemente la cabeza. Bien, ya he vuelto, ¿verdad? Entonces, de repente, se acercó al oído de Yae Miko y susurró. ¿Pero y el apodo pan de fresa te sienta de maravilla? Divina niña Yae. Y, zorro. Palacio. Señor. Kevin se acercó, agitando con aire de suficiencia un pequeño frasco de medicina en la mano. El líquido rosa pálido brillaba misteriosamente a la luz del sol. Esto funciona bastante bien, ¿verdad? La llamo poción de sentimientos verdaderos. Hace que la gente diga lo que piensa e incluso haga lo que más desea. La mirada de Tyson se fijó en la botella. ¿La usaste con Yae Miko? ¿Cuándo ocurrió eso? Justo ahora, mientras le arrancaba el pelo, respondió Kevin con indiferencia. Le eché 2 gotas sin querer. No notó el repentino erizado del zorro rosa en brazos del palacio zorro a sus espaldas. Las orejas de Yae Miko se pusieron de punta al instante, y el zorro se quedó paralizado en los brazos del palacio zorro. Por fin comprendió por qué había perseguido a Kevin sin control, cuando se había vuelto tan impulsiva. ¿Ah? El palacio zorro entrecerró los ojos peligrosamente, mientras sus dedos peinaban suavemente el pelaje del amigo. Así que mi pequeña doncella del santuario estaba tan entusiasmada hace un momento porque... No. No lo hice. No digas tonterías. La doncella del santuario saltó de sus brazos, con el pelo erizado mientras agitaba las manos frenéticamente. Señor Saigu, déjeme explicarle. Brian se inclinó de repente. Entonces, dígame, ¿qué era lo que más deseaba hacer ahora? Claro que sí. Las palabras de la doncella del santuario se le atascaron en la garganta. Los efectos residuales de la poción la hicieron soltar sin control. Abalanzarme sobre el señor Saigu y frotarme contra él hasta quedar satisfecha, y luego encerrarlo en el santuario y que nadie lo vea. Todo el lugar quedó en silencio al instante. La sonrisa de Fox Saigu se ensanchó aún más. ¡Ay, Dios mío! La doncella del santuario se tapó la boca con desesperación, y todo su rostro se puso rojo como un tomate.
De repente, se giró y se abalanzó sobre Kevin. Maldito Ilichurri. Te voy a convertir en relleno para tofu frito. Kevin salió corriendo. Ayuda. Un zorro se está comiendo a la gente. Los dos se persiguieron alrededor de la torre del castillo, mientras los hechizos de la doncella del santuario bombardeaban las nalgas de Kevin sin cesar. Brandon sacó su libreta con calma y escribió. La duración de la poción es un 30% mayor de lo esperado. Se recomienda reducir la concentración. Anna Sanri le susurró a Lumine. ¿Te ayudamos? Lumine miró a Kevin, con el pelo recogido en un afro, y reprimió la risa. Espera un poco más. Quiero saber qué otras sorpresas puede soltar el niño divino. Efectivamente, el niño divino, atrapado en la persecución, volvió a gritar sin control. Odio lidiar con documentos oficiales. Los deseos de esos creyentes solo buscan problemas. La última vez, un tipo me pidió que lo bendijera para poder tener 8 novias a la vez. El palacio Kitsune rió, apoyándose en el hombro de Anna Sanri. Este niño, no ha cambiado nada. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.